Hola, licenciados y licenciadas, me da mucho gusto saludarles. Soy el maestro Marcos Marcelino Ruiz Molina, titular de esta asignatura. El día de hoy vamos a hablar acerca del patrimonio. Sí, recordemos que estamos hablando de esta asignatura de Derecho Penal y para lo cual, primeramente, vamos a ver qué es el patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio, pues es el conjunto de bienes de una persona, de una institución, susceptibles de estimación económica. ¿Sí? Un conjunto de bienes que una persona adquiere, por ejemplo, por herencia familiar. Ahora bien, cuando estamos hablando en materia penal, estamos hablando en relación a que este patrimonio pues puede conllevar a no solo bienes materiales, sino también a bienes personales. Pero los delitos contra el patrimonio suponen la clasificación de bien jurídico tutelado, que en este caso, por ejemplo, es la propiedad. Los delitos contra el patrimonio son aquellos que atentan contra los bienes de una persona, causando en ella, por ejemplo, un perjuicio. Estos se encuentran en el Código Penal Federal, ¿sí? En su libro segundo, título 22º, y son los siguientes. Por ejemplo, 1. El robo. A grandes rasgos consiste en quitarle a una persona un bien mueble sin tener derecho a hacerlo. Este delito tiene variantes consistente en los medios empleados para cometer un delito. El lugar en el que se comete el delito, la relación entre la víctima y el autor. Abuso de confianza. Este delito consiste en disponer un bien ajeno que tiene posesión pero no derecho a disponer, es decir, cambiar su naturaleza, destruirlo o enajenarlo. Fraude, ¿sí? Por ejemplo, fraude genérico, fraude específico. ¿Y qué consiste el fraude? Es engañar a una persona, aprovecharse que no sabe que tiene una idea equivocada. Y cuando son específicos, son una serie de conductas descritas de manera literal, como fraudes, por ejemplo, el abogado que obtenga una ganancia sin ofrecer a defenderse de un acusado, o cualquier razón, no valida que lo hiciera o renunciarse a ella, o que reciba un producto sin pagar, por ejemplo, el importe. Extorsión, cuando se obliga a una persona a hacer o a obtener un lucro para un tercero, causándole daño en su patrimonio. Fraude familiar, cuando uno de los esposos venda bienes en nombre de terceros en perjuicio del patrimonio de la sociedad conyugal. Y despojo, por ejemplo, es por ejemplo, cuando el robo se hace, por ejemplo, de bienes inmuebles, ¿no? Daños en propiedad ajena, como se señala, consiste en causar daño, causar riesgo del daño de ciertos bienes generados y afectaciones a terceros, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de la unidad 1 en relación a la parte del daño patrimonial, ya vimos qué cosa es el patrimonio, cuáles son los bienes tutelados, que serían en este caso los bienes muebles, inmuebles, y en este caso también, en algunos casos, la persona misma que puede ser objeto de ese daño. Me da mucho gusto saludarlos, espero contar con su asistencia en la próxima videocápsula. Cuídense, hasta luego.